Buenas tardes, estimados estudiantes, qué gusto saludarles, esperando que se encuentren muy bien, al lado de sus familias y que pues estén cumpliendo todas las medidas necesarias para que después, primero Dios, nos podamos ver. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del mapa de Brodmann. Un investigador, médico, neurólogo, hizo diferentes estudios acerca del cerebro y pues habló mucho, descubrió lo que es la corteza cerebral y con ello pues identificó o creó lo que es el mapa de Brodmann. Este mapa pues contiene más de 40 regiones. Se hablan de 52 regiones. Ustedes pueden buscar en otros documentos, pero vamos a hablar lo que son generalidades. ¿Qué nos interesa? Pues vamos a ir conociendo un poco acerca de los diferentes lóbulos y qué áreas se encuentran incluidas en cada uno de los lóbulos. Es importante recalcar que cada área pues tiene funciones o cada región tiene funciones específicas. El lóbulo frontal. Ustedes pueden ir siguiendo la lectura. Esta información ya la tienen ustedes en lo que es el aula virtual. También les he compartido 2 links con información que les será de gran utilidad. Ustedes también pueden investigar en fuentes confiables en internet. Lóbulo frontal. Los lóbulos frontales representan 1/3 de la corteza cerebral y son proporcionalmente de mayor tamaño y filogenéticamente más recientes en el ser humano que en cualquier otra especie. Las funciones principales que cumple, pues, la ejecución de movimientos de destreza e integración y la expresión de la conducta emocional planificada. El área 4 de Brodmann, o llamada también motora principal, pues esta corresponde a la parte de la circunvolución frontal ascendente y está caracterizada por la presencia de las células llamadas piramidales gigantes o BETs. El impulso eléctrico de esta área se traduce en movimientos de grupos musculares del lado opuesto del cuerpo. Las distintas partes del cuerpo se encuentran representadas de una manera ordenada, pero invertida con relación a la posición normal del cuerpo. Es decir, la cabeza, que normalmente se encuentra arriba en esta área, ocupa la parte más inferior. También, según lo que veíamos, según lo que leíamos, cuando el impulso eléctrico llega a una determinada área, pues se generan lo que son diferentes movimientos, pero al lado opuesto del área que ha llegado. La parte de los miembros inferiores se encuentra por la cara interna o lóbulo precentral. A esta representación se le llama homúnculo motor. En esta área el volumen de los músculos no es proporcional a la cantidad de área, sino a la función e importancia que posee. Así, la mano ocupa la tercera parte de esta área, pues los movimientos de la mano es lo que ha garantizado la actividad prensil del hombre. De la misma manera, la motricidad de la cara ocupa otra tercera parte del área, hecho que garantiza la expresión facial. Vamos a ver. Recibe conexiones del área premotora o del área 6, de los núcleos del cerebelo, de los ganglios basales y del tálamo. El área 4 representa la orden de salida de los impulsos motores que corresponden a las principales fibras de proyección descendentes que constituyen el sistema piramidal. Acá podemos ver, como su nombre lo dice, pues la motora principal genera lo que son
diferentes movimientos. Gracias a esta área nosotros pues podemos inclusive realizar diferentes expresiones faciales y por las diferentes también conexiones o estímulos eléctricos que se generan. El área 6 de Brodmann, o llamada también premotora. Pues en esta área de igual forma se dan lo que son los estímulos eléctricos, cuando se generan estímulos eléctricos sobre esta área, pues se producen lo que son movimientos, pero movimientos menores a los que se producen en la área 4, que estábamos hablando que era el área motora principal. Cuando se hace lo que es un corte de separación del área 4 y la 6, la estimulación del área 6 no produce ningún movimiento, demostrando su influencia y dependencia con esta área. Si se extraen pequeñas superficies del área 6, la coordinación fina de los movimientos se altera, demostrando su papel en la programación de los movimientos, de donde deriva su nombre de premotora. Recibe conexiones del tálamo, del cerebro y de los ganglios de la base. Le posibilita la coordinación de movimientos complejos, especialmente de los músculos axiales y proximales. Bueno, esta área regula la fijación, por ejemplo, de los movimientos de los ojos, los movimientos faríngeos y la articulación del lenguaje, de la rotación del tronco y de la siguiente área, el área 8 o motriz suplementaria. Es la continuación del área 6, que era la que veíamos anteriormente. Sus células entran en actividad no solo cuando se requiere coordinación bimanual en las tareas, sino también cuando el sujeto piensa en lo que es realizar un movimiento. Planifica programas en preacción dirigidos al área 4. La influencia de esta área sobre el movimiento se ejerce bilateralmente, más para la actividad manual que para los músculos proximales de la postura. Ha demostrado la participación en el área en la percepción del espacio extrapersonal junto con las conexiones en el área sensitiva 3, 1 y 2. Entonces, esta área motriz suplementaria ejerce un papel importante en lo que es una actividad en donde vamos a utilizar, por ejemplo, ambas manos, pero no solo actúa o no solo trabaja cuando vamos a realizar ese momento, sino que desde el momento que ya la persona piensa en ejercer o en realizar lo que es algún movimiento. Área 6B o de coordinación oculomotriz. Ocupa la franja vertical media del lóbulo frontal por delante del área 6. Contribuye a lo que es la orientación de los ojos, basada en las aferencias que recibe desde la corteza temporal, auditiva, occipital, visual y somestésica. Área 3, 2 y 1 de Brodmann. Cuando hablamos de somestésica estamos hablando de diferentes sensaciones que ocurren pues en nuestro cuerpo. La siguiente área 9, 10 y 11 de Brodmann, o llamada también área de la atención y concentración. Esta ocupan la parte anterior del lóbulo frontal, reciben aferencias del tálamo y también del sistema límbico. Las lesiones en esta área, estas producen lo que son diferentes cambios en nuestro humor. Menciona acá en el temperamento. Sabemos que cuando mencionamos temperamento estamos hablando de algo, de la personalidad. Eso se nos viene a la mente. Acá está haciendo referencia a esos cambios de humor que podamos tener.
También porque como está ligado a lo que es el sistema límbico, donde están implícitas lo que son las emociones. Entonces, puede darse también lo que es una pérdida del interés en aspectos o en actividades sencillas como en asearse, levantarse o alimentarse, déficit del pensamiento abstracto y también pérdida de la atención y de la memoria. Eso puede ocasionar lo que es alguna lesión directamente en cualquiera de estas áreas. El área 44 y 45 o área llamada área de Broca. Creo que estas son de las áreas que son, eh, que son más, las hemos escuchado ya. Yo recuerdo que en una clase Salvador mencionaba acerca del área de Broca y de Wernicke, recuerdo que él lo hizo. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de esto. Estas áreas 44 y 45 están ubicadas en la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente y circunvolución frontal inferior. Me cuesta un poquito esa palabra, circunvolución. Vamos a ver, me cuesta un poquito mencionarla. Controlan lo que es la musculatura asociada con el lenguaje, como lo es la de cara, la lengua, el paladar y las cuerdas vocales. Una lesión específicamente en el área de Broca produce una fascia expresiva, que sería la falta de formulación del lenguaje con dificultad para la emisión y articulación. Entonces, un problema o una lesión en esta área, la área de Broca, ocasiona sobre todo eso, ocasiona pues una dificultad en la articulación de las palabras. El lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Los lóbulos parietales proporcionan los mecanismos corticales que perciben estímulos somatosensoriales y los integra con la memoria de experiencias pasadas y con otras percepciones sensoriales aferentes para generar el reconocimiento de parte del sujeto de los eventos somáticos y extracorporales. Contribuye a la función de atención y determina el mapa mental que proporciona la siguiente área 9, 10 y 11 de Brodmann, o llamado también área de la atención y concentración. Esta ocupan la parte anterior del lóbulo frontal, reciben aferencias del tálamo y también del sistema límbico. Las lesiones en esta área, estas producen lo que son diferentes cambios en nuestro humor. Menciona acá en el temperamento. Sabemos que cuando mencionamos temperamento estamos hablando de algo, de la personalidad. Eso se nos viene a la mente. Acá está haciendo referencia a esos cambios de humor que podamos tener. También porque como está ligado a lo que es el sistema límbico, donde están implícitas lo que son las emociones. Entonces, puede darse también lo que es una pérdida del interés en aspectos o en actividades sencillas como en asearse, levantarse o alimentarse, déficit del pensamiento abstracto y también pérdida de la atención y de la memoria. Eso puede ocasionar lo que es alguna lesión directamente en cualquiera de estas áreas. El área 44 y 45 o área llamada área de Broca. Creo que estas son de las áreas que son, más, las hemos escuchado ya.
Yo recuerdo que en una clase Salvador mencionaba acerca del área de Broca y de Wernicke, recuerdo que él lo hizo. Bueno, acá vamos a hablar un poquito de esto. Estas áreas 44 y 45 están ubicadas en la parte inferior de la circunvolución frontal ascendente y circunvolución frontal inferior. Me cuesta un poquito esa palabra, circunvolución. Vamos a ver, me cuesta un poquito mencionarla. Controlan lo que es la musculatura asociada con el lenguaje, como lo es la de cara, la lengua, el paladar y las cuerdas vocales. Una lesión específicamente en el área de Broca produce una fascia expresiva, que sería la falta de formulación del lenguaje con dificultad para la emisión y articulación. Entonces, un problema o una lesión en esta área, la área de Broca, ocasiona sobre todo eso, ocasiona pues una dificultad en la articulación de las palabras. El lóbulo parietal. Los lóbulos parietales proporcionan los mecanismos corticales que perciben estímulos somatosensoriales y los integra con la memoria de experiencias pasadas y con las percepciones sensoriales aferentes para generar lo que es el reconocimiento de parte del sujeto de los eventos somáticos y extracorporales. Bueno, estos lóbulos contribuyen a lo que es la función de atención y determinan lo que son los mapas mentales también, que pues que están en nuestra conciencia y que y que a través de esto pues también nos damos cuenta o somos conscientes del mundo que nos rodea. Acá encontramos el área 3, 1 y 2, área llamada también somatosensorial primaria. Esta está ubicada inmediatamente después de la cisura de Rolando. Recibe información de los núcleos talámicos. También la información sensorial proveniente de los músculos y de las articulaciones, importante para la propiocepción de los miembros, se proyecta en el área 3A, y la información proveniente de la piel, importante para el sentido del tacto, en el área 3B. O sea que vamos a encontrar dos divisiones de esta área. Una que va a ser esa información sensitiva que nosotros vamos a recibir a través de los diferentes músculos y de las diferentes articulaciones. Y por otra parte tenemos esa información proveniente directamente de la piel, directamente del sentido del tacto. El área 1 tiene como función básica procesar la información de la piel. La 2 combina la información proveniente del área 3 y la 1. Las representaciones del área 3 son sencillas, mientras que las del área 1 y 2 son un poco más complejas. El área 1 proyecta otras áreas del lóbulo parietal, como las 5 y las 7, que son áreas secundarias para facilitar lo que es el aprendizaje, configurar la imagen corporal y planificar también diferentes movimientos con respecto a nuestro espacio. El área 40 o área secundaria, pues su lesión causa pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de la sensibilidad, pérdida del esquema corporal, llamado asterognósia,
El lóbulo parietal. Los lóbulos parietales proporcionan los mecanismos corticales que perciben estímulos somatosensoriales y los integra con la memoria de experiencias pasadas y con las percepciones sensoriales aferentes para generar lo que es el reconocimiento de parte del sujeto de los eventos somáticos y extracorporales. Bueno, estos lóbulos contribuyen a lo que es la función de atención y determinan lo que son los mapas mentales también, que, pues, que están en nuestra conciencia y que y que a través de esto pues también nos damos cuenta o somos conscientes del mundo que nos rodea. Acá encontramos el área 3, 1 y 2, área llamada también somatosensorial primaria. Esta está ubicada inmediatamente después de la cisura de Rolando. Recibe información de los núcleos talámicos. También la información sensorial proveniente de los músculos y de las articulaciones, importante para la propiocepción de los miembros, se proyecta en el área 3A, y la información proveniente de la piel, importante para el sentido del tacto, en el área 3B. O sea que vamos a encontrar dos divisiones de esta área. Una que va a ser esa información sensitiva que nosotros vamos a recibir a través de los diferentes músculos y de las diferentes articulaciones. Y por otra parte tenemos esa información proveniente directamente de la piel, directamente del sentido del tacto. El área 1 tiene como función básica procesar la información de la piel. La 2 combina la información proveniente del área 3 y la 1. Las representaciones del área 3 son sencillas, mientras que las del área 1 y 2 son un poco más complejas. El área 1 proyecta otras áreas del lóbulo parietal, como las 5 y las 7, que son áreas secundarias para facilitar lo que es el aprendizaje, configurar la imagen corporal y planificar también diferentes movimientos con respecto a nuestro espacio. El área 40 o área secundaria. Una lesión causa la pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de sensibilidad. Se habla de lo que es la asterognosia. Cuando hablamos de asterognosia, estamos hablando de la imposibilidad de distinguir las formas de los objetos por medio del tacto. También pues hay pérdida del esquema corporal. En este caso pues es un área llamada también área sensitiva terciaria, podemos decir, situada en los giros angular y supramarginal. Estos rodean la parte posterior de lo que es la cisura de Silvio. Pues dentro de sus funciones principales pues están lo de integrar lo que es la información sensitiva, auditiva y visual. Pues ya vieron cuáles son algunos de los efectos ocasionados por lo que es alguna lesión en esta área. Entonces se producen se producen agnosias táctil. Eso podría ser por algún tipo de lesión ocasionada. El área 5 y 7, o llamada también área asociativa sensorial o área sensitiva secundaria también, pues está ahí ubicada en lo que es la circunvolución parietal superior. En ellas ocurre la programación de actividades motrices
en particular aquellas que son necesarias para la proyección del brazo hacia un blanco visual y para la manipulación. Elaboran lo que es un sistema de referencia espacial utilizado para conducir movimientos del cuerpo en combinación con las sensaciones visuales y somatosensitivas. En este caso, pues, la función principal es sobre todo esos movimientos voluntarios que se realizan cuando nos queremos dirigir a un objeto específico. Hay una integración de los diferentes estímulos visuales que pues dentro de esta área se dan llegan este tipo de información y nos permite el poder visualizar o tener varios aspectos visualizados para posteriormente pues que poder llevar nuestro brazo hacia ese punto específico. Las lesiones ocasionadas pues en esta área tienden a ser unas lesiones irreversibles. Puede haber pues algún problema de incapacidad para poder dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve pues con claridad. Entonces puede ocasionar este tipo de problemas. Posteriormente, el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales actúan como áreas principales de convergencia para señales provenientes de todas las partes de la corteza. Acá vamos a encontrar lo que es el área 41 y 42, ubicadas en la circunvolución temporal superior. Estas áreas pues reciben información de los cuerpos geniculados y pues permite la audición del sonido, pero no su reconocimiento, que se obtiene por la acción del área 42. Puede ser llamada también áreas de corteza auditiva primaria también. El área 41 y 42, pues como ustedes, su función principal es detectar los diferentes cambios de frecuencia y también de dónde es que viene algún sonido específico. Entonces pues nos proporciona o dirige lo que es la información en el área auditiva. Pues una lesión en esta área pues puede producir lo que es alguna dificultad en ubicación del sonido y pues también algún problema relacionado con lo que es la audición. El área 22, llamada también área temporal 22, también la pueden encontrar como área de Wernicke. Esta constituye la mayor parte del área de Wernicke y es esencial para la comprensión de las palabras oídas, pues su lesión en el hemisferio dominante suprime el sentido de las palabras. Es decir que cuando hay una lesión en esta área específicamente, pues va a provocar lo que es alguna sordera verbal, llamémosle así, o ceguera verbal, también es conocida. Entonces no vamos a comprender lo que es, no se comprende lo que se oye y se cometen muchas faltas al hablar porque no se comprende también lo que se habla. Esta área también está relacionada con el área 39 y 40. Está ubicada en lo que es la región de la corteza asociativa auditiva en este lóbulo temporal. El área 39, situada en la parte posterior de la cisura de Rolando, recibe información del área de asociación somestésica. Cuando hablamos de somestésica estamos hablando de toda esa sensibilidad superficial y profunda que se percibe o que se recibe. Asociación somestésica, visual y auditiva, que provoca alguna lesión
en esta área pues provoca lo que es alexia, que es la dificultad para leer, y la grafía, que es la dificultad para poder escribir. El área 40 o área secundaria. Una lesión causa la pérdida bilateral de los aspectos sutiles y finos de sensibilidad. Se habla de lo que es la asterognosia. Cuando hablamos de asterognosia estamos hablando de la imposibilidad de distinguir las formas de los objetos por medio del tacto. También pues hay pérdida del esquema corporal. En este caso, pues es un área llamada también área sensitiva terciaria, podemos decir, situada en los giros angular y supramarginal. Estos rodean la parte posterior de lo que es la cisura de Silvio. Pues dentro de sus funciones principales, pues están lo de integrar lo que es la información sensitiva, auditiva y visual. Pues ya vieron cuáles son algunos de los efectos ocasionados por lo que es alguna lesión en esta área. Entonces se producen se producen agnosias táctil. Eso podría ser por algún tipo de lesión ocasionada. El área 5 y 7, o llamada también área asociativa sensorial o área sensitiva secundaria también, pues está ahí ubicada en lo que es la circunvolución parietal superior. En ellas ocurre la programación de actividades motrices, en particular aquellas que son necesarias para la proyección del brazo hacia un blanco visual y para la manipulación. Elaboran lo que es un sistema de referencia espacial utilizado para conducir movimientos del cuerpo en combinación con las sensaciones visuales y somatosensitivas. En este caso, pues, la función principal es sobre todo esos movimientos voluntarios que se realizan cuando nos queremos dirigir a un objeto específico. Hay una integración de los diferentes estímulos visuales que pues dentro de esta área se dan llegan este tipo de información y nos permite el poder visualizar o tener varios aspectos visualizados para posteriormente pues que poder llevar nuestro brazo hacia ese punto específico. Las lesiones ocasionadas pues en esta área tienden a ser unas lesiones irreversibles. Puede haber pues algún problema de incapacidad para poder dirigir los movimientos hacia un objeto que se ve pues con claridad. Entonces puede ocasionar este tipo de problemas. Posteriormente, el lóbulo temporal. Los lóbulos temporales actúan como áreas principales de convergencia para señales provenientes de todas las partes de la corteza. Acá vamos a encontrar lo que es el área 41 y 42, ubicadas en la circunvolución temporal superior. Estas áreas pues reciben información de los cuerpos geniculados
y pues permite la audición del sonido, pero no su reconocimiento, que se obtiene por la acción del área 42. Puede ser llamada también áreas de corteza auditiva primaria también. El área 41 y 42, pues como ustedes, su función principal es detectar los diferentes cambios de, de frecuencia y también de dónde es que viene algún sonido específico. Entonces, pues nos proporciona o dirige lo que es la información en el área auditiva. Pues una lesión en esta área pues puede producir lo que es alguna dificultad en ubicación del sonido y pues también algún problema relacionado con lo que es la audición. El área 22, llamada también área temporal 22, también la pueden encontrar como área de Wernicke. Esta constituye la mayor parte del área de Wernicke y es esencial para la comprensión de las palabras oídas, pues su lesión en el hemisferio dominante suprime el sentido de las palabras. Es decir que cuando hay una lesión en esta área específicamente, pues va a provocar lo que es alguna sordera verbal, llamémosle así, o ceguera verbal, también es conocida. Entonces no vamos a comprender lo que es, no se comprende lo que se oye y se cometen muchas faltas al hablar porque no se comprende también lo que se habla. Esta área también está relacionada con el área 39 y 40. Está ubicada en lo que es la región de la corteza asociativa auditiva en este lóbulo temporal. El área 39, situada en la parte posterior de la cisura de Rolando, recibe información del área de asociación somestésica. Cuando hablamos de somestésica estamos hablando de toda esa sensibilidad superficial y profunda que se percibe o que se recibe. Asociación somestésica, visual y auditiva, pues que provoca alguna lesión en esta área, pues provoca lo que es alexia, que es la dificultad para leer, y la grafía, que es la dificultad para poder escribir. En el lóbulo occipital vamos a encontrar lo que es el área 17 o también llamada área visual primaria. Es el área receptora primaria para los estímulos visuales que se originan en la retina y viajan por los nervios ópticos, el cuerpo geniculado lateral y la radiación óptica del tálamo. Pues su pérdida origina lo que es la ceguera completa. Pues esos son de las lesiones, pues eso es lo más grave que puede ocasionar una ceguera completa y su función principal pues va enfocada en fusionar lo que es toda aquella información que llega a ambos ojos, como la visión binocular, y pues analizar toda esa información que se recibe. Otro punto importante es que también provoca manchas luminosas, sombras, colores, en todo lo que es el campo visual. El área 18 y 19 o área de asociación visual, llamada también área visual secundaria o área psicovisual. Bueno, esta está pues localizada también en lo que es el lóbulo occipital. Están al servicio de la interpretación visual
o del reconocimiento de los estímulos visuales. Acá su función principal es que nosotros podamos hacer algún tipo de interpretación de algún estímulo que estamos recibiendo, siempre realista, que sea alguna representación inclusive que nosotros tengamos de algún objeto. También pues una lesión puede provocar lo que es incapacidad para comprender las imágenes o algo que nosotros veamos. Entonces eso es lo más relevante, lo más importante de lo que es esta área. A grosso modo, esto ha sido todo acerca de las áreas del mapa de Brodmann. Existen muchas más áreas, por eso les he compartido un material para que ustedes pues puedan indagar más, y pues cualquier duda lo podemos hablar, compartir en lo que es cualquiera de los medios por los cuales nosotros nos comunicamos. Muchísimas gracias y bendiciones.